Ujú. Ya, ¿se nota la presentación? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ya, comencemos entonces. Ya. Muy buenas noches, queridos alumnos. En primer lugar, nos hemos alejado un poco de las clases, de la rutina, por la cuestión esta, ¿no? De la huelga, pero vamos a cumplir los temas. Espero que la parte de la cirugía siempre les motive como debe ser, ¿no? Todos los cursos de medicina. Vamos a avanzar con la parte de lo que es el trauma abdominal. Va a quedar pendiente lo que es la cirugía de hígado y la cirugía de páncreas. Son temas más pequeños. Quizás los temas que quedan vamos a hacerle una sola clase. Bueno, les agradezco bastante por la comprensión y por el momento. Cualquier pregunta, por favor, adelante, vamos a tratar de resolverlas y tratar de hacerle en una hora todo este tema de lo que es el trauma abdominal. ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, Respondan, por doctor. favor. Doctor, Sí, sí. por última vez, ¿podría aceptar a algunos compañeros que están en espera? A ver, Por favor. ¿cómo hago esto? Debe regresar al Meet con Control Shift A ver. y, o Ya al está. Shift Estoy y ya. admitiéndolos, estoy admitiendo. Ujú. Sí, doctor, gracias. Ya están ya. Están admitidos ya. Okey, están admitidos ya. Ya no hay problema. Listo. Ya, entonces continuamos. Muy bien, hablemos del trauma abdominal. Cuando hablamos del trauma abdominal, como un recuerdo, nosotros hemos estudiado y hemos dividido siempre el abdomen en los 9 cuadrantes, ¿no? Que están viendo en la imagen del lado derecho. Los hipocondrios, la región de los flancos, la región mesogástrica, la fosa ilíaca, la del hipogastrio y el epigastrio. Quedando quizás de lado lo que son los cuadrantes, ¿no? Para una referencia de los órganos que vamos a examinar o que probablemente vamos a tener lesiones cuando el abdomen se traumatice. Entonces, tenemos también sus límites laterales, la línea axilar anterior, la línea superior que va a pasar por debajo de los pezones, que va hasta ir al reborde superior del hígado, y las líneas que pasan por los ligamentos inguinales, que van a ser los límites inguinales para lo que es el límite inferior. Y ahí tienen una proyección de los vasos principales, que son la aorta, la vena cava, en la proyección anterior del abdomen. Para pues, lo que es la parte del lado, vemos que el abdomen es más abierto por atrás, como si fuese un trapecio. Entonces tenemos acá aproximadamente desde el sexto espacio intercostal hacia la línea axilar posterior. ¿Ok? Y la parte dorsal, vemos que el límite va a estar dado por el límite de la punta de las escápulas y por abajo las crestas ilíacas. Y la línea axilar posterior como sus límites laterales. Dicho eso, entonces tenemos, esos son los límites de nuestro abdomen. Vamos a ver el traumatismo de toda esta región abdominal. Y acá vamos a ver también una proyección lateral de todos los órganos en la parte anterior, en la parte posterior, viendo sobre todo lo que se llama la cavidad pélvica, la cavidad peritoneal y la cavidad del espacio retroperitoneal. Sobre todo vamos a referirnos que en la parte posterior tenemos al páncreas y al duodeno como órganos principales retroperitoneales, que son quizás los órganos un poco difíciles de operar cuando tenemos un traumatismo. ¿Ok? Y quedando en el resto, por delante de lo que es el páncreas, delante del duodeno, todos los demás órganos, ¿no? Diafragma, hígado, vaso, estómago, colon transverso, el intestino delgado, colon ascendente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte del retroperitoneo, obviamente están los vasos principales, la aorta, la vena cava inferior, el duodeno, páncreas, riñones, uréteres, colon ascendente, descendente, un poco compartiendo también parte de lo que es peritoneo anterior y posterior y la cavidad pélvica. Y en el fondo, el recto, la vejiga, los vasos ilíacos, los órganos reproductivos. Entonces, traumatismo. El ser humano se mueve demasiado ahora con la tecnología. Tenemos carros, tenemos aviones, tenemos hasta cohetes, hasta tenemos bicicletas que corren demasiado, motocicletas, etcétera, etcétera. Y el hombre sigue tratando de retar a la velocidad. Entonces, esto provoca un agente físico externo muy fuerte, que es una acción. Y cuando hay, digamos, se detiene bruscamente esta, y ahí provoca una reacción de choque, entonces va a provocar, digamos, el ser humano pues es carne, es huesos, entonces por lo tanto se va a lesionar. Y aquí el abdomen es lo que nos tiene ahora como traumatismo abdominal como tema de ahora. Entonces, ¿quiénes se mueven más? Se mueven los de menos de 30 años, se mueven más los varones. Entonces, ellos son los que más sufren accidentes. Y la mortalidad en cuando se sufre traumatismo abdominal inmediata, acá hay una estadística que da el 50%,
Algunas mortalidades tempranas son al 30% y tardía 20%. Sobre todo esto en las urbes grandes, ¿no? La modalidad del trauma va a ser si es un trauma abierto, o sea, penetrante, o es un trauma cerrado. Creo que alguien quiere entrar, ¿verdad? Solo, Tal vez, ya, doctor, pero lo admití. no me escribieron. Acá está. Me llegó el mensaje, ya lo admití. Bien, entonces eso es el asunto. Entonces vamos a tener dos grandes partes de lo que es el trauma. El trauma con modalidad abierto o penetrante y el trauma cerrado. Son dos grupos que hay que diagnosticar. Cuando vemos un paciente, tiene un traumatismo abdominal, trauma abierto, trauma cerrado. Entonces ahí nos comenzamos a mover. Entonces vamos a hablar ahora del trauma cerrado. Como dice su nombre, está cerrada la cavidad, no hay una lesión, no hay una apertura, pero hay una lesión interna y está cerrado el abdomen. Y esta es la causa de traumatismo que mayor incidencia tiene, 80 a 90%. La causa de los accidentes de tránsito. Los golpes que se dan en el accidente de tránsito, el volante, la puerta que se hunde cuando lo choca de costado, cizallamiento porque se aprieta con el cinturón, la desaceleración por los. Entonces, quien más se lesiona en un trauma cerrado es el vaso. O sea, tenemos un trauma esquelético, luego tenemos un trauma hepático y luego los intestinos. Entonces, esta reacción de compresión y lesión por aplastamiento va a provocar una deformación, una ruptura de las vísceras macizas o de las vísceras huecas, y lo que va a condicionar que haya hemorragia, que se contamine, extravasación del contenido intestinal y provocar una peritonitis. Y la otra parte es el trauma penetrante. Como ven ustedes acá hay un cuchillo que entró un arma blanca, o también puede ser un arma negra, que es la bala, o es el proyectil de bala, ¿no? Esto es menos, obviamente esto está cambiando también, pero acá dice del 10 al 20%. ¿Ok? Entonces tenemos que es un elemento punzocortante, puede ser por arma de fuego, lo que va a provocar. Entonces, las lesiones, cuando el atacante es diestro, va a irse pues hacia el hígado, al intestino delgado, al diafragma, colon, y son los que va a provocar cuando es cuchillo, ¿no? Entonces, todo va a depender de las lesiones de los órganos por la trayectoria que va a agarrar el arma blanca o el arma de fuego, la energía cinética, la fuerza con la que ingresa y toda la fragmentación que puede provocar. Van a provocar laceración, corte, y a mayor energía cinética, mayor daño colateral, ¿no? A ver, listo, ya hemos admitido a todos. Muy bien. Bien, entonces, los dispositivos explosivos también pueden provocar trauma abdominal y pueden provocar un trauma penetrante, si está muy cerca, fragmentos, esquilas. Ahora, por el golpe, por la onda de choque, también por el impacto, pueden provocar un trauma cerrado, ¿no? Lo de esto que hablamos de las dinamitas, ¿no? Y la distancia del explosivo está directamente proporcional al grado de lesión pulmonar, ¿no? Pero siempre entonces comenzamos a atender a los pacientes. ¿Cómo manejamos un traumatismo abdominal? Como en toda lesión, muchachos, cuando estamos en emergencia y somos cirujanos, el ABCDE es importante. Ya saben ustedes, la vía aérea, mantener la vía aérea, la respiración, la circulación y comprender si es que ahí tenemos un déficit neurológico, ver cómo está el estado de la exposición del paciente, ver cómo ver completamente. Esas son las primeras acciones. No podemos pasar a B si no tenemos, por ejemplo, la vía aérea ya controlada. Yo no voy a irme a repasar el abdomen a ver si tiene si no veo que mi paciente está respirando. No puede ser, jamás, jamás, ¿no? Entonces, primero, la vía aérea siempre mantener, si está respirando, si tiene lesión en el cuello, si tiene concomitantemente lesión en las fosas nasales, en el cuello, en los pulmones, en el tórax, etcétera. Entonces, luego recién puedo ir a lo que me está tratando el tema ahora, ¿no? Es el trauma abdominal. ¿Alguien quiere entrar? David. Muy bien.
Vamos, entonces ahora vamos con la revisión primaria. Vemos y hemos preguntado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Accidente de tránsito. Vemos si ha sido fuerte, una intensidad. ¿Dónde le duele? ¿Le duele el abdomen? Entonces vemos. Si tiene una posible hemorragia abdominal o pélvica, entonces tenemos un trauma cerrado. Entonces, si hay hipotensión, se debe ver si la causa es lesión abdominal o es otras heridas u otras lesiones que tiene en su cuerpo el paciente que ha llegado a emergencia. Ver, ¿no? ¿Por qué mecanismo o fuerza ha provocado la lesión del abdomen? Ver si aparte de esta lesión del traumatismo, el paciente está bajo efectos de alcohol, de droga, si tenemos también lesión cerebromedular, lesión de estructuras adyacentes, etcétera. Cuando solamente tenemos, digamos, trauma abdominal, es una causa de muerte prevenible, ¿ya? Solamente. Ahora, si tenemos además un trauma torácico, también se debe manejar. Muchas veces, cuando tenemos además trauma torácico, hablamos de un hemotórax, estamos también, generalmente se puede compensar el trauma hemotorácico con un drenaje torácico que se puede hacer en emergencia. Entonces, se puede generalmente controlar y luego pasar así, controlar solamente ya el trauma abdominal. Ahora, si los pacientes están bajo efectos de alcohol, está, digamos, con traumatismo encefalocraniano, traumatismo raquimedular, TRM, generalmente a veces no, el paciente no te va a responder si le duele o no le duele. Entonces, tampoco hay irritación peritoneal, porque la sangre no, de por sí no irrita el abdomen. Puede reventarse el intestino, pero el efecto hasta que irrite, hasta que provoque peritonismo, pasar 2, 3 horas y ya llegó al hospital, tampoco hay signos de peritoneo, de peritonismo. Entonces, por lo tanto, hay que valorar muchas veces si el paciente solamente ya está presentando hipotensión o está presentando shock. Y a veces eso indirectamente, o a veces tenemos equimosis y vemos que hay lesión del abdomen porque hay hematomas en el abdomen, entonces vemos que hay un traumatismo abdominal de tipo cerrado. Obviamente, cuando está abierto por un trauma penetrante, por arma de fuego, arma blanca, esto ya es más evidente, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer una información histórica, una pertinente, completa, exhaustiva, y podemos sacar la velocidad del vehículo, el tipo de colisión, si se ha aplastado el vehículo, si tenía bolsas de aire, si tenía cinturón, en qué posición, si era pasajero, si era el chofer, cuánto tiempo ha ocurrido desde el accidente, el tipo de arma en caso de penetrante que ha sido, la distancia de disparo, lesiones, ver los tatuajes, todos los datos que nos puedan ver, obviamente nos va a ayudar para hacer un mejor diagnóstico. Obviamente los signos vitales, si tiene otras lesiones evidentes, ¿no? Dicen, doctor, mire, los intestinos están afuera, el epíplon está afuera, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a diagnosticar, ¿ya? El ser humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre. El paciente puede estar tranquilo con sus 2 litros de hemoperitoneo, puede estar que esté bajando recién, entonces puede ser que el paciente aparentemente esté tranquilo, nunca se confíen. Entonces, hay que ver hay que ver que el paciente pueda tener una hemorragia o no, hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? ¿Y cómo diagnosticamos a nuestros pacientes? Luego de hacer la historia completa, el examen físico exhaustivo, el examen de laboratorio acá. ¿Qué cosa creen ustedes que será más importante para una hemorragia? Alguien que conteste, por favor, para ver si estamos presentes todos. ¿Qué examen le pedirían en el laboratorio ustedes a vuestro paciente? La hemoglobina, doctor. Hablen. La hemoglobina. Muy bien, Lisette. La hemoglobina. ¿Y cuáles son los valores normales de hemoglobina, Lisette? A ver, alguien de la sala que conteste. ¿Cuáles son los valores normales de la hemoglobina? Vamos, de 15 a 17, ¿no? ¿Y cuánto significa, por ejemplo, perder medio litro? 1,5 de hemoglobina, ¿ya chicos? 1,5 de hemoglobina. Si dejamos, por ejemplo, aproximadamente, ustedes calculan que tiene 15 y el paciente está con 10, digamos, ¿no? 10 ha perdido 5 puntos, ustedes pueden deducir que ese paciente aproximadamente está perdiendo 1.500 centímetros cúbicos de sangre dentro del abdomen. Es un aproximado. Pero sí, el primer control de hemoglobina es importante que ustedes lo soliciten inmediato para luego hacer el control de hemoglobina posterior.
Puede ser que el paciente tenga un traumatismo abdominal que pueda llegar a ser solamente de manejo médico y le hacen la hemoglobina y llega, digamos, con 13. No es normal que tenga 13 un ser humano, digamos, en nuestra región. Pero luego, digamos, de 6 horas le piden otra hemoglobina y está con 12,5. Ahí ya entonces sí se asume que el sangrado es poco, es silente, es bajo. Y para esto, sus funciones vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca está normal, entonces decimos que tenemos un paciente que no tiene mucho sangrado. Caso contrario, si tenemos variaciones enormes, paciente chocado, presión baja, pulso con taquicardia, con hemoglobina que va descendiendo, obviamente hay que entrar a sala de operaciones. ¿Ok? Ahora, estudios de imagen pertinentes. ¿Qué examen pedirían ustedes, por favor? ¿Y qué buscarían encontrar en una ecografía, por ejemplo? ¿Algún voluntario? O yo llamo, chicos. A ver, Yameli, Susan. Yameli, Presente, Susan. doctor. Buenas noches. Buenas noches, hijita. ¿Qué examen pedirías ¿Podría ser, doctor, de imágenes? una radiografía de tórax o también podría ser una radiografía abdominal, dependiendo a qué contusiones haya tenido nuestro paciente? Ya, digamos un traumatismo abdominal. ¿Qué imagen piensas ver en un traumatismo abdominal? Si es que hay una ruptura hepática o una ruptura de tal vez del vaso, doctor, o hay algún sangrado interno. ¿Se podrá ver una ruptura hepática en una radiografía? David Maldonado. Buenas noches, doctor. Es Buenas noches. en una ecografía sí, doctor. Ya, en una ecografía sí se puede ver. ¿Qué podrías ver en una ecografía de un trauma hepático? Una hemorragia, doctor. Ya. Participen, por favor. Vamos a salir de las dudas, pero yo quiero que vean. Si tienen alguna noción, coméntenlo. Porque nos hemos pasado, por ejemplo, con Yameli, decíamos la radiografía, ¿qué podemos encontrar en una radiografía de un trauma hepático? En una radiografía, trauma hepático, no se va a ver. No se va a ver mucho, salvo que sea un trauma hepático de grado 5, grado 6, ¿no? Entonces no se va a ver. Entonces no se va a ver, sí, sí, pero sí podemos ver, digamos, presencia de líquido libre en una ecografía, como menciona David, una hemorragia, líquido libre. Y todo médico debe saber hacer su ecografía, ya su presencia en una emergencia, manejar un ecógrafo y descartar si hay líquido libre o no. La presencia de líquido libre de por sí es patológico en el abdomen, así como la citis, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia, un tramo abdominal, es patológico. ¿Ya? Entonces, vamos. Después de que hemos descartado otras patologías de la historia clínica, que someramente nos vamos a ver si tenemos otras cosas. Vamos entonces con el SWAP, con lo que es la semiología. Paciente rápido más, ¿no? Desnudo, ver si tiene laceraciones, heridas, siempre cubrirlo, siempre cuidar el pudor, la ocultación, si los ríos hidráulicos están acelerados, desacelerados, etcétera, etcétera, si hay fístulas, etcétera. Percusión. A la percusión, el hemoperitoneo, puede ver si hay una matidez, y si tenemos un timpanismo hepático, signo de Jover. El signo de Jover, que es a la palpación, también se puede describir el signo de Jover a los rayos X. ¿Qué cosa es el signo de Jover? El signo de Jover es la presencia de aire dentro del abdomen, o sea, neumoperitoneo, neumoperitoneo. A la palpación, defensa muscular, como les dije, puede haber o no peritonitis, puede haber el rebote, ¿no? Que es la peritonitis, puede haber dolor, etcétera, etcétera, ver si puede estar gestando, ¿no? El paciente, la paciente, etcétera. También son otros hallazgos que podemos encontrar. La estabilidad pélvica, eso aparte de agarrar, ver si tiene, por ejemplo, lesiones de las costillas, últimos arcos costales, lesión torácica concomitante, si el esternón está lesionado, etcétera, si hay fracturas costales, aprieten ustedes el punto de la sínfisis púbica, aprieten ustedes también las espinas ilíacas anterosuperiores, si es que esto se mueve, por ejemplo, significa que hay fracturas de pelvis, entonces concomitantemente hay otras lesiones. Y nunca dejar de valorar también las lesiones de los órganos genitales externos e internos. Si hay un desgarro uretral, si es que hay una fractura de pubis, si hay lesión uretral, si hay lesión de perineo, si hay una lesión de recto, si hay rectorragia, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Muy bien. Mm, Examen vaginal, si tenemos hemorragia, fragmentos óseos, laceración peritoneal si es compleja. A veces llegan pacientes con heridas muy complejas, tanto abdomen, tanto periné, tanto tórax, tanto cabeza, etcétera, pueden ser muy complejas. Entonces, siempre, ¿no? La parte respiratoria, si tengo insuficiencia respiratoria y estoy sospechando de un hemotórax, rápidamente colocar lo que es un drenaje torácico de tubo cerrado. Luego de eso, si ya tengo estabilidad, no hay mucho sangrado, el paciente se recupera la respiración, voy al abdomen. Lo primero, digamos, en operar, luego de haber estabilizado el tórax, me voy a preparar para la cirugía de abdomen, ¿no? Y luego, digamos, el paciente está tequeado, tiene un hematoma, digamos, epidural, subdural, fractura de cráneo, una fractura, digamos, de columna vertebral, etcétera. Entonces, se estabiliza la columna vertebral cervical, el problema de conciencia va a estar mal solamente el paciente y quizás dependiendo del estado de Glasgow que tenga, si está en coma profundo, si está en estupor, etcétera, en estupor leve, entonces no hay que entrar de todas maneras a sala de operaciones, porque si no la hemorragia abdominal lo va a matar. Hay que controlar ese sangrado, si es que tenemos un sangrado considerable. Ahora, ¿cuánto se considera considerable el sangrado? La experiencia es de cada paciente, de cada cirujano, ¿ya? Entonces lo vamos a comentar más adelante eso. Algunas cosas que se puede ayudar para que el paciente vaya bien, poner una sonda nasogástrica para, como hay traumatismo de intestinos, obviamente hay dilatación gástrica y hay que descomprimir el estómago, hay que retirar contenido gástrico para que no contamine más también el abdomen. Hay veces muchos pacientes previamente a un almuerzo pasan el accidente y es peor, ¿no? Se estallan los intestinos y todo eso. Y colocar también una sonda Foley que va a ayudar mucho a lo que es ver, ¿no? Si tenemos concomitante trauma abdominal, trauma lateral, trauma renal, como que les dije. Bueno, como les dije, entonces ya hemos revisado al paciente, tenemos una sospecha de trauma abdominal, entonces comenzamos con el laboratorio. El hemograma, que es básico, creatinina sérica, urinalysis, todo esto son, digamos, exámenes auxiliares que nos pueden dar una ligera sospecha de algunos órganos lesionados. Pero definitivamente, todos estamos abocados a la pérdida sanguínea. Entonces, la hemoglobina es lo importante que hay que hacer el seguimiento. Y hay que hacerlo rápido. Llega el paciente, se pone vía, etcétera, tomar la muestra de sangre y llevar al laboratorio de alguien que va exigiendo, porque el resultado sale en los 5 o 10 minutos. Entonces, ¿cuánta hemoglobina? Tanto. Y estamos con el laboratorio. ¿Ya? Otros estudios, como le dije, el examen radiológico de tórax para ver si tenemos hemoneumotórax. Si no lo tenemos, nos quedamos con el traumatismo abdominal. Si dentro del traumatismo abdominal vemos por encima del hígado presencia de aire, es el signo de Jover positivo. Entonces, si tenemos signos de Jover positivo, sí o sí, no hay vuelta a quedar, muchachos. Tenemos que entrar a la sala de operaciones, a una laparotomía exploratoria. LPD, lavado peritoneal diagnóstico. Esto es importante realizarlo. Ya no se hace porque tenemos la ecografía a la mano, pero si no tenemos y podemos hacerlo, hay que hacerlo, pero hay que saber hacerlo de manera buena. Si tenemos un hospital que tiene un tomógrafo al lado, excelente. Por ejemplo, en el hospital de Juliaca, hace un año no tenemos eh, tomógrafo, se ha malogrado. Y antes sí se tenía, ya todos los pacientes hacíamos su tomografía y era una ayuda bastante. Mira, tiene traumatismo esclénico, tiene traumatismo hepático, mira que hay sangrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era rápido el diagnóstico y era más preciso y ayudaba bastante. Es importante tener a la mano hospitales que estén bien equipados. Estudios contrastados si es que nos da el tiempo para realizarlo. Entonces, examen radiológico, si tenemos una lesión penetrante no es necesario, ya es evidente que se ha penetrado y hay que explorar ese abdomen, ya se ha entrado. La placa de tórax, como les he dicho, tenemos neumotórax, la placa de abdomen, puede ver si tenemos un proyectil por ahí donde está localizado que nos puede orientar para el momento de la paratomía, poder sacarlo si es que es accesible. A veces puede ser también que el proyectil esté enclaustrado dentro de la pared y no se pueda sacar, puede estar en profundo, en piso pélvico, no se puede sacar porque de acuerdo a la cinética, el proyectil se recorre, lesiona, penetra, se aloja, etcétera. Entonces todo eso no sabemos con qué encontraremos.
Lo que todo médico debe hacer rápido, un FAS, un ECOFAS, ¿ya? Una evaluación sonográfica focalizada del trauma, rápidamente, ¿ya? Identificar si tenemos hemorragia o no. Entonces, ¿qué cosa encontramos acá en una hemorragia, queridos amigos? Voy a ver con ahí, con el ecógrafo, con el transductor convexo, voy a la parte, hay lesión de compresión, digamos, de la cavidad torácica, si tengo o no hemorragia pleural o derrame pleural, un hemotórax, ¿no? Etcétera. Pero, por ejemplo, esta imagen pequeña que ven acá, ¿se nota dónde está la ecografía? ¿Me están viendo la flecha, chicos? Sí, doctor. Ya, muy bien. Gracias. Gracias por contestar. Entonces, acá tenemos el hígado y acá tenemos el riñón y acá tenemos fluido. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Quién sabe? ¿Quién lo conoce usted? ¿Dónde está el líquido? ¿Cómo se llama este espacio? De Morrison. Morrison. El espacio de Morrison. Muy bien. Eso es clave. Ustedes, por ejemplo, muchas veces yo en la guardia, acá en el hospital, no tenemos ecografista de noche. Algunas veces hay. En periferia, por ejemplo, no van a tener un ecografista de turno. Y tú eres el cirujano o el médico que estás en emergencia, digamos, estás en periferia y tienes un ecógrafo a la mano. Tienes que meter, muchachos, ya está diagnosticado. Hay presencia de líquido. Si se ha hecho el Morrison positivo, es evidente que tiene un sangrado más de 500. Esta imagen que ve acá tiene más de 500 y está sangrando. Ya, y si el accidente ha sido hace una hora, el sangrado va a ser muy rápido. El accidente ha sido hace 12 horas o 10 horas, han trasladado y hay 500. Sigue sangrando de forma silente, pero sigue sangrando. O sea, para que tengamos esta presencia de líquido en el Morrison, es importante ya determinar que se tiene un hemoperitoneo. Esta es imagen de hemoperitoneo. Y acá vemos, ¿no? Como por ejemplo el médico está diagnosticando, por ejemplo, este es el lado izquierdo, lo que es enfosis esplénica. También se puede ver si tenemos traumatismo esplénico. Si aparte de este líquido ves un hígado que está alterado, que es heterogéneo, que tiene presencia de alteración, su borde es irregular, etcétera, entonces tienes espantado el diagnóstico, trauma hepático. Si también tienes una lesión, aparte del riñón, que puede estar lesionado, y el agente cinético es en la región lumbar, el balazo es en la región lumbar, el cuchillo es en la región lumbar, ya pues 1 más 1, 2, entonces tienes trauma renal. Entonces puede ser que tengas que intervenir juntamente con el urólogo. Si tú eres de emergencia cirujano, tienes que hacerle un par de puntos al riñón y corregir ese. La conclusión del corolario de todo esto, muchachos, ahora hay ecógrafo en todo hospital. Lo que no hay a veces son ecografistas, y no es necesario que haya ecografistas. Son médicos y todos son médicos. El ginecólogo hace sus ecografías. Entonces, el cirujano debe hacer sus ecografías y tiene que hacer sus ecografías. Y todo médico general debe manejar un ecógrafo y debe tener la capacidad rápida de poder diagnosticar que tenemos hemoperitoneo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Luz Marina? Sí, doctor. De verdad. ¿Cómo se llama ese espacio, Luz Marina, que hemos visto que tiene, se hace, que era virtual y luego se hace real con hemoperitoneo? ¿Cómo se llama el espacio? Luz Marina, espacio de, ¿quién me contesta? Morrison, Escénico. doctor. Morrison, muy bien, chicos, Morrison. El otro espacio de periesclénico nada más, no tiene un epónimo. Espacio periesclénico, ¿ya? O fosa esplénica. Y el otro espacio que hay que ver es acá. Acá tenemos, por ejemplo, la vejiga, que está llena, pero acá, de forma muy sutil, tenemos líquido detrás de la pared posterior de la vejiga. Hay una línea oscura, negra. Eso es líquido. Eso es sangrado. Eso es sangrado. Si tengo el Morrison positivo, el espacio recto vesical o el fondo de saco de Douglas, o sea, el recto uterino, digamos, también tengo líquido, ya pues chicos, tengo peritoneo. No necesita lavado peritoneal diagnóstico, no necesita nada de eso, ya está diagnosticado. Hay que entrar a la sala de operaciones y hay que tapar el caño, que está sangrando, ¿ok?
El lavado peritoneal diagnóstico, ¿es bueno hacerlo? Sí, cuando no tienes ecógrafo, cuando tienes muchas dudas, pero hay que saberlo hacer, porque también muchas veces puede ser iatrogénico. Identifica identifica si hay lesión de víscera hueca, puede ser a qué nivel, si hay salida de bilis, si hay salida de alimentos, si hay salida de heces formadas, etcétera. Hay que saber hacer esfuerzo rápido y pasivo que modifica las evaluaciones siguientes. Hay dos formas, de zona abierta y cerrada. Ok. ¿Cómo se hace? Se mete debajo del ombligo, se mete una sonda, se le mete 1.000 mililitros de solución cristalloide. Si son niños, se le pone 10 mililitros por kilogramo. Si, por ejemplo, si pesa solamente 12 kilos, entonces unos 120 ml es suficiente para diagnosticar. Se le mueve al paciente, o sea, se le hace rodar para un costado para ver si tenemos sangrado. Si sale positivo, si tenemos, por ejemplo, al laboratorio, mire, hay que llevar todavía al laboratorio más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, más de 500 células por blanca por milímetro cúbico. Si tenemos una tinción, mira, ¿cuánto vas a demorar para la tinción de Gram? Si tenemos la amilasa positiva, todo esto recién se dice positiva. Lavado peritoneal diagnóstico. Se hacía antes. Todo eso lo puedes evitar con tu ecógrafo, saber hacer. Y no es que sea fácil, ¿ah? Hay que tener mucho pulso, hay que saber agarrar el abdomen, hay que saber mirar. A veces también un buen ecógrafo ayuda muy bien a poder hacer un diagnóstico, ¿ya? Y acá están las indicaciones de lo que es el lavado peritoneal, ¿no? Si está con hemodinámica estable, no sé, hay unas relaciones cerradas, etcétera, etcétera. Contraindicaciones. Bueno, dice, bueno, pues si le vas a hacer una laparotomía, ¿para qué? Entonces dice, ¿para qué? No, no. Ahora, si es que ese paciente, digamos, ha llegado y tiene operaciones abdominales previas, la dificultad por las cicatrizaciones, puede ser que no puedas hacerlo. Si es muy gordo, puede ser que no lo puedas hacer. Cirrosis avanzada, que tenga una asitis, puede ser una contraindicación relativa. Coagulopatía, generalmente todos los pacientes siempre coagulan bien, bien raro que esté usando anticoagulantes y esté pasando consciente, pero hay que preguntar. Si está embarazada desde ese trimestre, obviamente pues no le vas a hacer, pero si sabes hacerlo, lo haces, ¿no? Esquivando el útero. Entonces, puede haber complicaciones cuando haces un lavado peritoneal diagnóstico, puede haber complicaciones. Unas hemorragias que tú vas a provocar una lesión de un vaso de pared y un falso positivo. Puedes provocar hematoma, puedes desgarrar las fascias musculares, puedes perforar el intestino y no estaba el perforar el intestino, lo has hecho mal, le provocas una infección. Puedes lacerar la vejiga si lo haces muy abajo y tienes una vejiga muy distendida, por ejemplo, le pasan líquidos, tiene globo vesical, no le pusiste su sonda Foley, le provocas una laceración vesical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener complicaciones con el lavado peritoneal diagnóstico. Mejor no. Entonces haga una buena ecografía. La técnica abierta, aquí está, ¿no? La técnica cerrada, lo mismo y cómo se hace, etcétera. Hay que hacerlo cuando, yo digo esto siempre, insisto, cuando no tenemos un ecógrafo, cuando no tenemos un ecógrafo. ¿Y eso dónde sería? No sé, tendrías que, todo hospital ahorita tiene un ecógrafo, hay ecógrafos portátiles, etcétera. Pero todos tienen que saber hacerlo, ¿ya? Entonces, hemos hablado de lo que es el lavado peritoneal diagnóstico que se hacía de esa forma. Bien, ahora llegamos entonces a la época moderna, tomografía. Es una información más específica ya la que nos da la tomografía. Inclusive nos da diagnósticos ya de lesiones retroperitoneales, órganos pélvicos que no se han detectado a la ecografía. Entonces, podemos hacer también como seguimiento para pacientes que están estables, que no se está haciendo la paratomía, le podemos hacer una tomografía para ver cómo se encuentra el día siguiente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si no hay lesión hepática de la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, surge una lesión del tracto gastrointestinal o de la sustancia técnica. Bueno, la tomografía también nos va a decir, ¿no? Si tenemos líquido, así como la ecografía. Entonces, muchas veces queda relegada. Y a veces cuando hay dudas, por ejemplo, es un paciente que con un trauma abdominal está cerrado, pero no se alteran mucho sus hemoglobinas, hemodinámicamente está estable, pero tú quieres saber qué ha pasado, dónde ha sangrado, ¿no? Entonces, si te da tiempo, hazle su tomografía y vas a ver con el informe tomográfico
diagnóstico y con la lectura de imágenes vas a ver qué órganos se han lesionado. ¿Ok? También ahí tiene sus indicaciones absolutas y relativas. Muy bien. Bien, entonces llegamos a lo que es a la cirugía, a la laparotomía. La laparotomía, pues, la que hace el cirujano ya es algo definitivo que va a dar el tratamiento y obviamente el diagnóstico final. Va a controlar el daño, va a controlar la hemorragia, va a identificar qué lesión, qué órganos se han contaminado, va a reparar los órganos y va a reconstruir esos órganos afectados. Eso es lo que hace el cirujano. Ya es como ¿se puede hacer una laparoscopía diagnóstica? También se puede hacer. Si es que nos da tiempo, si es que el paciente es estable y tenemos sospecha, ¿no? De que puede tener una lesión menor, pequeña, podemos hacer primariamente, antes que una laparotomía, una laparoscopía diagnóstica. Si es que tienes, obviamente, el laparoscopio, si es que el anestesiólogo, el personal también es un personal voluntariado, es un personal que ayuda, es un personal que te dice, pasemos, doctor, generalmente esto sucede. Muchas veces depende mucho de las relaciones y la forma de trabajo de un hospital. A veces puedes tener un laparoscopio, pero generalmente a veces no, ¿para qué, doctor? De frente, éntralo, haz el corte, no perdamos tiempo, dicen, ¿no? Hay gente que también no tiene esa disponibilidad. Pero si tenemos oportunidad de hacer una laparoscopía, no hacemos también una laparoscopía, ¿ya? Entonces, indicaciones de laparotomía, obviamente, trauma abdominal con hipotensión, con paro positivo, con evidencia de sangrado intestinal, trauma abdominal penetrante, y si tiene el lavado peritoneal positivo, se entra, obviamente. Todo trauma penetrante, les repito, se entra, sí o sí, no se duda, no hay duda ni murmuración, hay que entrar. Paciente con shock, paciente con herida de bala, paciente eviscerado, ¿qué más? Pues se tiene que entrar, ya está abierto, no se puede está, digamos, de afuera, de afuera, hay que entrar. Hay sangrado de estómago, por ejemplo, en la zona nasogástrica, por el recto hay rectorragia, eh, trauma genitourinario debido a trauma penetrante, etcétera. Presencia de peritonitis, dolor abundante en abdomen, hay que entrar. Hay presencia del aire libre, el signo de Jover, hay aire retroperitoneal, ruptura del hemidiafragma, hay una hernia diafragmática, obviamente. Y si tienes una tomografía computarizada con contraste, mira, hasta contraste otros le hacen, que demuestra ruptura de trauma gastrointestinal, lesión vesical, intraperitoneal, etcétera, etcétera, hay que entrar, ¿ya, chicos? Hay que operar, el cirujano está hecho para operar, no para mirar, ¿ya? Si tenemos exámenes, acá nos está mencionando uretrografía, tomografía contrastada, cistografía, pilografía, esos son exámenes más precisos. Obviamente, todo esto se hace en pacientes estables, hemodinámicamente estables. Evaluación del trauma cerrado. A ver, miren. Con lavado peritoneal diagnóstico. Indicaciones. Trauma cerrado inestable, trauma penetrante, documental hemorragia. Ventajas, diagnóstico temprano, rápido, sensible. Sí, pues cuando no había ecografía. Desventaja, que es invasiva, etcétera. En la ecografía, miren, veamos chicos. El ECOFAS. Trauma cerrado inestable. Diagnostica rápido, documenta qué cantidad, si está hipotenso. El diagnóstico es temprano, no es invasivo, es rápido, puedes hacerla las veces que quieras, es repetible. Mira la sensibilidad que tiene. Llega hasta el 97, casi el 100%. La sensibilidad de la tomografía, el 98, igual. Fíjense la ventaja que tiene ser ecografista para estos casos de estos pacientes. Las desventajas, obviamente, si no sabes hacer, no ayuda, pues. Distorsión por los gases, si tenemos muchos gases, si hay hemorragia, obviamente se va a notar más, pero los gases puedes tú franquearlos. No detecta lesiones de diafragma, intestino, páncreas, órgano sólido, pero todo esto puedes complementar con rayos X. ¿Ya? TAC. Indicaciones, trama cerrado, estable, penetrante, flanco, etcétera. Paciente más estable, se puede hacer. Es más específico para lesiones. Te dice, mira, el vaso está cerrado, está estallado, mira, el hígado está estallado, mira, el páncreas está lesionado, etcétera. Pero la desventaja es que cuesta, toma tiempo, no detecta lesiones de diafragma, sí detecta. Lesiones de intestino no la detecta, algunas de páncreas requiere traslado, llevar a la paciente, porque generalmente un tomógrafo no está a la mano.
Entonces, chicos, ahí tienen ustedes las ventajas de lo que es lavado peritoneal diagnóstico, un ecofaz y una tomografía. Evaluación del trauma penetrante. Muy bien, vamos a ver esto. La mayoría de heridas de bala, cuando tenemos un abdomen abierto, o sea, trauma abdominal abierto, ese es el diagnóstico cuando está penetrado el abdomen, la mayoría de heridas de bala en el abdomen son manejadas por la parotomía exploratoria, ya que la incidencia de lesión intraperitoneal significativa se acerca al 98% cuando la penetración penetra. Generalmente, mira, hay lesiones en un 98%. El paciente puede estar hemodinámicamente inestable, la herida de bala contractura transperitoneal, signos de irritación peritoneal, signos de penetración fácil, etcétera, hay que entrar. A veces llega un paciente a la emergencia, digamos, disparado o acuchillado, ¿no? Plan, y una herida. Y lo taparon. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Será abierto, será cerrado? Y el paciente a lo final parece que es encimita nomás, te dice. Parece que no ha entrado, doctor. Y tú le dices, hay que operar, doctor, parece que no es. Entonces, miren, a todo lo que viene. Tú haces fácil tu diagnóstico, querido amigo. Simplemente le pones anestesia local, te lavas bien la mano, te calzas los guantes, haces tu asepsia antisepsia y metes el dedo. Metes el dedo, penetras, ah, penetras la piel, penetras el sonido subcutáneo, penetras la aponeurosis, el músculo, llegas al peritoneo. Si entra el dedo, es un trauma penetrante. Entonces, ni vuelta que dar. Diagnóstico, trauma abdominal abierto por arma blanca, arma de fuego, etcétera. Entonces, este, hay que continuar, ¿ya? Muy bien, vamos. Entonces, diagnosticas tú eso en emergencia con lo que has hecho, con tu anestésico local y tu guante. Metan el dedo para ver si está abierto o no está abierto. Es fácil. Obviamente ya no puede si está evidente, si ha salido el epíplono. Las heridas penetrantes superficiales se hace con una exploración local, como les he dicho. ¿Ya? Paciente asintomático, posible lesión frénica, abdomen superior, etcétera, etcétera, ya con otros diagnósticos más. Muy bien. Examen físico seriado versus tomografía contrastada. Ya eso ya pues con la tomografía nos está retando, ¿no? Con un laboratorio diagnóstico. Entonces aquí vemos, ¿no? El algoritmo. Por arma blanca, siempre por arma de fuego, rápido hay que entrar. Arma blanca puede ser que sí te dé oportunidad, que está estable, no es estable, hay que seguir entrando. Diagnósticos específicos. Tenemos lesiones de qué? De vaso, de hígado, de riñones, perforación víscera hueca, lesión espino-lumbar, ruptura uterina. Entonces, todo eso, ¿qué es? Ya tenemos que hacer con la laparotomía, ¿qué tenemos un diagnóstico específico? El diafragma, una hernia diafragmática, un cuchillo que entró por el costado, lesionó el diafragma, una radiografía, ¿ves? Si tienes hemotoras, si se ha metido intestino, si se ha subido el estómago, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos una imagen. El estómago se ha ascendido, el colon se ha ascendido, tenemos una hernia diafragmática. Va a haber la hernia solamente en el lado izquierdo, en el lado derecho está el hígado, por lo tanto no va a haber hernia. El duodeno, eso lo podemos hacer con una tomografía, ¿no? Entonces, vemos, cuando hacemos la laparotomía, vemos si tenemos un traumatismo, si está penetrado, si está roto, si está, etcétera, lesionado. Acá, por ejemplo, podemos ver con la tomografía, ¿ya? Tomografía, podemos ver acá detrás del páncreas, si tenemos lesiones del duodeno o del páncreas, ¿ya? Ya, chicos, les voy a pasar las preguntas. De memoria, por favor, todo lo que es estos cuadritos de lo que es la clasificación de traumatismo y sus lesiones. Por ejemplo, es lo que es de trauma duodenal. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. De memoria, muchachos. Las preguntas van a venir de ahí, ¿ya? Les estoy avisando. Páncreas, 4%. Golpe directo, tiene enlace, podemos hacer algo más. ¿Dónde está lesionado en la tomografía? Cabeza, cuerpo, cola, etcétera, etcétera. Y esto es las características de Moore, o sea, características de trauma pancreático, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarles de esa manera. ¿Cuál es el grado 3? ¿Cuál es el grado 4? Las preguntas, etcétera.
Muy bien. Con el traumatismo hepático, esos quistes, fístulas, etc. Traumatismo de intestino delgado, ¿no? Tenemos ahí lesiones. El tratamiento contra la hemorragia, evitar, hacer un plano, subplano, renocitosis, hacer ileostomía, para que no tengamos complicaciones como peso, sepsis, infecciones de ciclo respiratorio, etc. La lesión gástrica, también ver, ¿no? ¿Qué tipo de grado tenemos de lesión gástrica? Ambas paredes, una sola pared, explorar posteriormente, liberación del epíplomo menor, aumento de las cavidades de los epíplones central, etc. Las lesiones de colon, ¿cuál es más por ellas? Entonces, si es generalmente colon transverso, generalmente luego viene el colon izquierdo y luego el colon derecho, ¿no? Y acá tienen otro sistema de escala para el tratamiento del traumatismo de colon. De acá va a venir la pregunta también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál grado de lesión tenemos? Hematoma, laceración, 50%, más del 50%, una laceración total de la pared, una sección completa, etcétera. Tratamientos, lo mismo, cierre primario, colostomía, resección, etcétera. Y a nivel lo que es génito urinario, ver si tenemos lesiones a nivel de riñones, si hay hematuria, si hoy me va a pedir su examen completo de orina, cómo está la orina a nivel de lo que se selecciona con la isla Fole, etcétera. Si me ha dado oportunidades para lo que es ver una TAC, también nos ayuda. Entonces, ver si hay lesiones de órganos sólidos, hepático, clínico o renal. El trauma hepático, también, ver hasta qué grado tenemos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de la lesión hepática, ¿ya? El hematoma, 5. ¿Qué grado de lesión hepática? Dos aspectos, lo que es lesión hematoma y la herida. Hematoma, qué porcentaje y la herida. Hematoma, qué porcentaje y la herida, qué profundidad. Hematoma, entonces, la lesión, cuánto compromete el lóbulo en el grado 4. Y el grado 5, la herida compromete todo el lóbulo y la herida acaba la lesión de lo que es vaso principal es un grado 5, casi de mortal, ¿ya? Entonces, hay que hacer el tratamiento de lo que es el hígado. Manual, cuando se adentro, hacer el impacking con el sistema de Baraco. Baraco era un médico peruano que dio lo que es cómo tratar el trauma hepático, hacer un sándwich, ponerle compresas superiores e inferiores. Si nos da tiempo y podemos hacer una malla compresiva, generalmente no es fácil, pero si podemos hacer, lo que es la compresión del trauma hepático, es rápidamente. Entonces se trata lo que es de esa manera, con lo que es el packing. Y aquí tienen las imágenes del packing, el empaquetamiento hepático. Se ponen las compresas donde hay lesión, arriba. Se ponen las compresas abajo, entonces se come un sándwich y se comprime. 3, 4 días se deja al paciente con compresión, no se le deja dren. ¿Para qué? Para que comprima, se forme hematoma y luego se entra otra vez una relapartomía para que de esta forma se comience a aumentar las posibilidades de recuperación y ya, entonces ya no haya sangrado. Puede también tener complicaciones el packing, ahí tienen hemorragia persistente, fístulas, biliomas, abscesos, etc. Como dice ahí, la remoción del packing, 36 a 70 días. Generalmente el tercer día lo hacemos. El tercer día es una buena opción para retirar, para que ya no tengamos contaminación. Puede haber también trauma biliar concomitante. Si hay una lesión de agua biliar, hay que reparar la vía biliar con las técnicas quirúrgicas correspondientes. Si la vesícula está lesionada, hay que sacarla, hacer una colecistectomía, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los grados de lo que es lesión biliar, grado 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Trauma esplénico es el órgano que más se lesiona, chicos, con lo que es las vísceras. Generalmente se termina con lo que es una esplenectomía, generalmente. Y acá tienen el cuadro de lo que es lesión esplénica, grado 1, 2, 3, 4 y 5. Igualito, hematoma y herida en cada grado. ¿Ok? Después de que se puede hacer una preservación del vaso, sí se puede hacer, si que tenemos un grado 1 o 2. Pero después, ¿qué se hace? La última pregunta. Hemos terminado, chicos. Se lleva puntos a aquella persona que me diga qué cosa es esplenosis. Rápido.
¿Qué es esplenosis? ¿Nadie quiere sacarse un 20? 1, Cultivo del 2, vaso. 3. ¿Perdón? ¿Yuset? Cultivo del vaso. ¿Cómo es ese cultivo del vaso? A ver, explícame. Era que lo cortaba y lo cultivaba en el epiplón, si no me equivoco. Muy bien, Yuset, Evelyn. Pero, ¿me das ese nombre? Sí, 20. doctor, lo noté. Ya. Chicos, cuando se saca el vaso se puede hacer una siembra o cultivo, como dice vuestra compañera, y lo envuelves en el epiplo. Lo fijas con bicril, lo envuelves y las funciones del vaso se recuperan. Ustedes saben las funciones para qué sirve el vaso. Entonces, muchachos, se recupera. Le sacas, paras el sangrado, pero le reinstalas. No haces un trasplante, es prácticamente como un trasplante. Y funciona. Busquen ustedes lo que es esplenosis, estudios que se han hecho a nivel mundial sobre funciona o no funciona, funciona, chicos. Se saca el vaso, se pone una rellonera limpia, se saca la corteza, se envuelve en el epiplo y se recupera. Muy bien, José Evelyn. Muy bien, muchachos, he tratado de cumplir con ustedes esta hora de lo que es el traumatismo abdominal. Voy a coordinar con vuestro delegado para lo que es el avance de las siguientes clases, que es hígado quirúrgico. ¿Alguna pregunta, chicos, antes que se corte esta señal que me ha hecho acelerar? Doctor, buenas tardes. Disculpa, yo tenía una pregunta. Dime, Rubí. Con respecto al trauma esplénico en niños, si digamos es de un grado 4, ¿solamente queda hacer una esplenectomía o qué se podría hacer para mantener el sistema inmune? A veces el niñito, por ser su anatomía pequeña, te da oportunidad para hacerle una esplenectomía parcial. Te da. El problema son con los adultos, que tienen un sangrado masivo, es cuando vienen con el vaso estallado, es masivo el sangrado. No se puede parar. Y es bien difícil el acceso. Gordos, intestinos grandes, epiplón grande, no sé. En el niño te da oportunidad de hacerle una esplenectomía parcial, hay que hacerle. Pero a veces, si tienes un grado 4 o 5, no se puede, no se puede, no se puede. Y hay que hacerle la esplenosis. Porque también a veces tienen la suerte, unos pacientes tienen vasos supernumerarios y continúa su vida. Con un 20% de vaso continúa la vida normal para un ser humano. No, muchas gracias, doctor. ¿Listo? Otra pregunta. Doctor, Tenemos 4 minutos. doctor, ¿y a quién y en qué? Adelante. Sí, sí, doctor, maniobra de Pringle, doctor, ¿a qué paciente le haríamos? ¿Qué indicación tendría? Maniobra de Pringles para el trauma hepático. Trauma hepático. Grado 4 o 5. La maniobra de Pringle es comprimir todo lo que es el hilio hepático. Mientras vas suturando, digamos, tienes un vaso portal, una vía biliar grande, amplia, que está sangrando, ¿no? Haces la maniobra de Pringle, que es básicamente, envuelves todo lo que es el hilio hepático con una compresa, le metes una insubresa grande para que no lesione, deja de sangrarte y comienzas a trabajar donde tienes el traumatismo. Si es que pues, si es que el sangrado es bastante, a veces generalmente no es mucho, y pues, pero si es que es muy grande tienes que hacer una Pringle. Y son pacientes que a veces terminan con hepatectomías del lóbulo derecho, etcétera, ¿no? Una segmentación hepática. Pasa eso. Esa es la maniobra de Pringle. ¿Qué, doctor? Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Buenas noches, doctor. Adelante, Edwin. Con respecto, por ejemplo, si tenemos un un traumatismo abdominal, ¿en qué parte del manejo inicial, por ejemplo, en el ABCD, en qué parte entraría si nuestro paciente tiene un sangrado extremo? Todo paciente traumatizado se comienza con ABCD, sea lo que tenga, sea lo que tenga. Si tú tienes la vía aérea controlada, si tienes el corazón funcionando y la circulación controlada, eh, la vía aérea, la respiración controlada, la circulación controlada, y luego de esos, ya has visto que ya has explorado todo lo que es su cuerpo, ya ahí, después del ABCDE, te enfocas al traumatismo abdominal. Te enfocas al traumatismo abdominal y haces todo lo que hemos hecho ahora en la exposición. ¿Ya?
Entonces continúas tranquilamente con la exploración que te corresponde. Ahí sería. Pero siempre a todo paciente que llega, el ABCD hay que hacerlo. Primero es eso. ¿Ok? Sí, doctor. O sea, entonces primero siempre tengo que fijarme de la permeabilidad de la vía aérea, porque también estuve leyendo Siempre, y decía, siempre, todo paciente. sí, sino que Siempre. también, Primero es el ABCD, todo paciente. ah, Siempre, siempre primero el ya, ABCDE, ya, doctor, siempre. gracias. Luego de eso, recién nos enfocamos a lo que estamos hablando. Acá me dice que se terminará ya la llamada dentro de 1 minuto. Mil disculpas por haber utilizado, digamos, este enlace. Si hay una pregunta, hacemos de nuevo el enlace, no tengo problemas, pero si hemos terminado, chicos, hemos terminado con nuestra exposición de hoy día, de trauma abdominal. Bueno, muchachos, les agradezco bastante su atención, estudien bastante, cuídense bastante, gracias por los aplausos y nos vemos. Cualquier pregunta para responderles, ¿ok? Gracias, doctor.